¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la han contado, locutado por Daniela y John, donde vamos a abordar las últimas novedades legislativas que os van a ayudar con el estudio de vuestras asignaturas. Vamos a por ello. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la habían contado. Hoy tenemos con nosotros a la profesora Raquel Coterillo Lasso, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cantabria. Hola Raquel. Hola, ¿qué tal? Pues nada, dinos un poquito, en unas pocas palabras, de qué es de lo que nos vienes a hablar hoy. Bueno, pues yo hoy vengo a hablar sobre inteligencia artificial, empleo, el principal uso que está dando las empresas a la IA y por ello pues hablaremos de vigilancia algorítmica y desigualdad. Vamos a empezar, digamos, con una pregunta, porque ya sabes que este podcast es a modo de entrevista, y entonces como primera pregunta así relacionada con la opinión personal sobre la llegada de la inteligencia artificial al ámbito del empleo. Durante los últimos años se ha hablado mucho sobre la automatización, desaparición, de los puestos de trabajo. Es uno de los temas principales cuando hablamos de IA y trabajo. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, pues sí, como has dicho, durante los últimos años todos hemos escuchado pues, titulares alarmantes como pues, la inteligencia va a quitarte el trabajo, se destruirán millones de empleos, tu jefe ahora es un algoritmo. Al final, la automatización del trabajo ha monopolizado todo el debate sobre la inteligencia artificial en el empleo. Y bueno, pues según mi perspectiva esto ha provocado que pasemos por alto pues, lo que realmente está ocurriendo. Por eso hoy y siempre que tengo la oportunidad, pues aprovecho para abordar o para enfocar cuando hablamos de inteligencia artificial y empleo sobre lo que considero que es el problema más urgente con respecto a la IA en el lugar de trabajo. Y no es el riesgo de automatización del empleo un tema pues, que ha monopolizado todo este debate, alimentado por innumerables titulares sensacionalistas, narrativas imprecisas y estudios contradictorios. Y esto ha llevado pues, a una visión distorsionada de la realidad. Los empleadores no utilizan la IA, o al menos no principalmente para automatización empleos, en cambio la emplean principalmente para monitorizar y evaluar el desempeño y las emociones de los empleados, para moldear su comportamiento y para extraer y transmitir información a terceros. Los empleadores usan las nuevas tecnologías basadas en datos como un recurso de poder. Y nuestra legislación lo permite. En el ámbito laboral se utiliza principalmente pues, en el proceso de contratación, promoción, vigilancia, y esto tiene una serie de riesgos relacionados principalmente pues, con posibles sesgos en las decisiones que no están suficientemente controladas ni supervisadas por humanos en muchos casos. Por lo que, lo mínimo que podemos hacer es llevar estos problemas al debate público y exigir una acción inmediata. Bueno, entonces deberíamos dejar de centrarnos tanto en el riesgo de automatización del empleo, en el número de empleos que se van a destruir a causa de la inteligencia artificial. Bueno, es que desde mi perspectiva creo que no deberíamos preocuparnos tanto porque la IA nos quite el trabajo, sino por el uso que las empresas emplean de estos sistemas de IA principalmente pues, para vigilar nuestro comportamiento, rendimiento, emociones y para vender los datos que extraen de nuestro trabajo. Obviamente, esto no quiere decir que no debamos dedicar tiempo y estudiar qué puestos de trabajo, qué ocupaciones están más expuestas al riesgo de IA. Por supuesto que lo debemos hacer pues, para poder generar también pues, estudios sólidos que animen a las empresas a poner en marcha planes de recolocación profesional, programas de reciclaje profesional para aquellos trabajadores que están más expuestos a esta introducción de las nuevas tecnologías. Además, estos estudios también pues, pueden servir a institutos y universidades pues, para orientar al alumnado hacia salidas profesionales con mayor empleabilidad y para adaptar los programas formativos, de forma que se adquieran pues, las nuevas competencias y conocimientos que ahora van a ser requeridos. Pero bueno, todos estos estudios y esta temática tenemos que ser precavidos, pues ya se ha demostrado que según el enfoque que se adopte, pues por competencias, por tareas, por ocupaciones, exposición a la IA, los resultados varían. También factores como el nivel de desarrollo tecnológico del país,
los recursos, ¿no?, que tienen las empresas, los países para invertir en IA y también la capacidad que tienen los representantes en la toma de decisiones, ¿no? Todo esto va a llevar a unos resultados u otros. Por eso yo recalco que no debemos ser tan pesimistas o centrar tanto en este riesgo, pues depende de todos estos enfoques y dependiendo de la legislación y el país va a cambiar. Además, ninguna de las predicciones pesimistas se ha cumplido y muchos de sus defensores ahora se están desmarcando, ¿no?, de aquellas posturas. Y has mencionado ya en varias ocasiones que las empresas extraen datos de nuestro trabajo, que monitorizan nuestro rendimiento, nuestras emociones, sí. Pero exactamente ¿de qué manera lo hacen? Bueno, pues en los últimos años varias empresas tecnológicas, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, también en China, lo que han hecho, al principio lo que hacían era centraban ¿no?, o trataban de vender pues, una preocupación por el burnout de los empleados, ¿vale? Entonces lo que hacían era desarrollar, ¿no?, herramientas de software, pues en teoría, ¿no?, detectar este burnout de los trabajadores, pues preocupados por, bueno, por su bienestar laboral. Pero en realidad estas herramientas iban mucho más allá. Entonces lo que hacían era monitorizaban, ¿no?, interacciones de los empleados en Slack, correo electrónico, incluso los gestos que hacían durante las videollamadas. Y estas herramientas mostraban un panel con información en tiempo real sobre ya no solo el burnout, sino cuál es el estado de ánimo, la motivación, el grado de implicación de los trabajadores. Entonces, estas herramientas se comercializaban, ¿no?, como soluciones para combatir el agotamiento, pero luego se convertían en fuentes importantes de información pues, para justificar despidos, ¿no?, promociones, etc. Pero ¿no?, con el cabo de los años y con una inversión millonaria, pues empresas en todos estos, ¿no?, lugares lo que han hecho es dar un paso más allá, ¿vale? Entonces ahora tenemos herramientas que seguro que a todos nos sonarán, pues por ejemplo herramientas como Upwork, Time Doctor, que lo que hacen es capturas de pantalla, fotos para asegurarse de que los trabajadores están trabajando, mientras que otras pues van recopilando datos diarios de productividad y van clasificando a los empleados según métricas comparativas, ¿no?, que van a influir en ascensos y despidos. Otras herramientas como Cogito utilizan reconocimiento de voz para, bueno, según ellos, detectar estrés o fatiga y van, ¿no?, sugiriendo en tiempo real pues, ajustes de comportamiento. Luego Uber utiliza pues, GPS, acelerómetros para evaluar el desempeño de los conductores y penalizan, ¿no?, frenadas bruscas, aceleraciones rápidas. Otras incluso analizan, ¿no?, pues a ver si cuánto tiempo has dedicado en LinkedIn, qué páginas has utilizado, pues para predecir a ver si estás pensando, ¿no?, en renunciar, si estás buscando otro trabajo, o empresas como, bueno, plataformas como Deliveroo rastrean el tiempo activo, ¿no?, el número de pedidos aceptados, pues por posibles sanciones. Y un paso más allá, algunas empresas incluso ofrecen bonificaciones a quienes aceptan implantarse microchips en sus cuerpos para rastrear su trabajo, mientras que otras han incorporado sensores cerebrales en el casco de los empleados para medir niveles de estrés, lo que puede derivar, ¿no?, pues en pausas no remuneradas o despidos. Y al final, bueno, ¿qué sacamos con todo esto? Pues que todo esto, al final lo que estamos haciendo es hablar de datos, hablar de poder que tienen las empresas, ¿no?, un desequilibrio bestial de las empresas con los trabajadores. Y con toda esta vigilancia, al final lo que estamos haciendo es producir pues, grandes cantidades, hasta 30 gigas de información por semana. Estos datos se recopilan, se almacenan y se analizan continuamente, ¿no?, para evaluar pues, nuestro comportamiento, ¿no?, que afecta pues, al desempeño, satisfacción laboral. Incluso, pues, por ejemplo, Amazon, que todos lo conocemos, utiliza pulseras inteligentes, ¿vale?, para monitorear los movimientos y estados cognitivos. Entonces, con todos estos datos clasifican a los empleados según la productividad, exigiéndoles todo el rato mejoras constantes, para evitar, ¿no?, que caigan en el 10% de peor desempeño. ¿Pero qué ocurre? Que este sistema está diseñado de manera que siempre haya empleados en esta categoría. Entonces, a mayor productividad, más exigentes sean las cuotas del siguiente mes, manteniendo una presión constante. Y a todo esto que nos estás contando, de este control, esta vigilancia... Sí. ¿En España también se vigila? Esto que nos dices de sí. Los microchips, los cascos, las pulseras de monitorización. Bueno, pues me alegro que me hagas esta pregunta, porque la realidad, ¿no?, que yo muchas veces cuando hablo sobre vigilancia algorítmica, pues la gente siempre piensa que me estoy refiriendo, ¿no?, a China, a Estados Unidos, pero no. La realidad, y hay, voy a lanzar un dato, ¿no?, que lo refleja muy bien, es
Según los datos de Eurofond de 2020, las empresas españolas son líderes europeas en vigilancia algorítmica de sus empleados. Yo creo que esto, revela, ¿no? Mucho de lo que estás diciendo. Y es que ha habido un estudio, ¿no? Muy importante, Employee Monitoring and Surveillance, que revelaba que hasta el 40% de las empresas españolas estarían usando algoritmos para monitorizar, ¿no?, la actividad laboral y evaluar el desempeño diario. Y estos son datos proporcionados por las propias compañías, que hablamos de 2020, o sea, imaginemos lo que ha aumentado, ¿no?, con la explosión del trabajo a distancia. Y es que, como dice José Varela, ¿no?, de UGT, es llamativo pues, que un tejido productivo como el español, con un grado pues, escaso de digitalización y cifras ridículas de empleo tecnológico pues, en comparación con otros países de la UE, lidere pues, el aspecto más oscuro del empleo, ¿no?, de la digitalización, ya que pues, la media europea de empresas que emplea este tipo de vigilancia no alcanza el 30%, y países pues, como Alemania, Francia o Reino Unido, que tienen 15, 25 y 26%, quedan lejos de estos niveles de intrusión de las empresas españolas. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, España vigila y mucho. Vale, y ahora otra pregunta que creo que es fundamental. ¿Qué impacto tiene todo esto que nos estás contando en los trabajadores? Pues muy buena pregunta, ¿no? Y ojalá cuando hablemos de todas estas cuestiones todos nos hiciésemos esta pregunta, porque la realidad es que ya tenemos una base sólida, ya hay muchos investigadores que han dedicado, ¿no?, mucho tiempo y esfuerzo en investigar. Vale, estamos hablando de todo esto, ¿no? Hemos explicado cómo funcionan estos sistemas y, que asusta, pero ¿cuál es el impacto real en los trabajadores? Y la respuesta es que la supervisión, ¿no?, continua, pues ya no solo reduce la productividad, también reduce la creatividad, el bienestar de los empleados, pues porque al final lo perciben, ¿no?, pues como una violación de su privacidad y autonomía. Erosiona la confianza, el contrato psicológico entre empleador y empleado. De hecho, hay algunos estudios que demuestran que muchos trabajadores prefieren aceptar un salario más bajo antes que estar sometidos a este control. Un estudio reveló que casi la mitad de los trabajadores aceptarían una reducción salarial para evitar esta vigilancia, ¿vale? 1 de cada 4 aceptaría una reducción del 25% del salario. Entonces, el mensaje, ¿no?, que debemos extraer de todo esto y que es el que debe transmitirse a las empresas es: dejen, ¿no?, de monitorizar a sus empleados, ya no solo por razones éticas o sociales, sino por razones productivas. Pues porque ya tenemos estudios, se ha demostrado que los empleados sujetos a esta monitorización, al ser conscientes de que cada pulsación de teclado, cada visita web que hagan, pues al final todo esto les lleva a rendir menos. O sea, en términos sencillos, la monitorización del rendimiento y el comportamiento lleva a una menor productividad, un mayor descontento con la empresa, y a eso pues lleva a una mayor, ¿no?, rotación, una mayor probabilidad de que dejen la empresa. Obviamente hay que tener en cuenta factores, es decir, si ya no están familiarizados con esta monitorización, cuál es su opinión, grado de familiaridad con la empresa, pero en términos, ¿no?, y a rasgos generales, un impacto muy negativo, tanto para el empleador como para el empleado. Vale, entonces, a ver, tal y como nos estás diciendo, no parece que las empresas tengan pues muchas restricciones, más bien parece todo lo contrario, que tienen un amplio margen de actuación para hacer todo esto. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte ahora es si existe algún tipo de regulación que limita o prohíba estas prácticas o algún ánimo de hacerlo, o si existe plena libertad por parte de las empresas para hacerlo. A ver, esto es un tema muy amplio, por lo tanto, esta pregunta que te hago, pues te rogaría que lo intentes hacer de la manera más simplificada posible para nuestros oyentes. Sí. Bueno, pues la buena noticia es que sí, que Europa, ¿no?, recientemente ha aprobado el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Entonces, esto es una gran noticia porque, ya estamos viendo, ¿no?, todos los riesgos que tienen los empleados, sobre todo a nivel de discriminación, ¿no?, de sesgos algorítmicos y de privacidad. Entonces, intentemos hacerlo, ¿no?, en términos sencillos. Este reglamento, ¿vale?, europeo de inteligencia artificial, que todos debemos conocer, en el ámbito laboral, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, pues lo que nos interesa es que este reglamento
digamos que algunos lo llaman como clasifican un sistema semáforo, ¿vale? Clasifica en sistemas de inteligencia artificial prohibidos, Sí. sistemas de IA de alto riesgo, Sí. y luego, bueno, la tercera clasificación sería los que no tienen este riesgo, Sí. entonces tienen... De bajo riesgo. Sí, de bajo riesgo. Pero a nosotros lo que nos interesa, ámbito laboral, prohibidos y alto riesgo. Entonces, sistemas prohibidos. En el ámbito laboral son los sistemas de reconocimiento de emociones, es decir, aquellos sistemas que reconozcan pues, las emociones en la empresa van a estar prohibidos. Así que todos estos sistemas, que muchos ¿no? pues vienen de Estados Unidos, que se venden a empresas españolas, pues no, ya deben dejar de utilizarse. Podríamos decir así como crítica, es que esta prohibición ignora pues, aspectos como la fatiga o el compromiso del trabajador, que al final se monitorean constantemente. Entonces, bueno, yo desde mi perspectiva abogaría pues, porque también ¿no? se involucre esto. Pues porque al final emociones hablamos pues, de alegría, ¿no? Tristeza, etc. Luego, sistemas de alto riesgo, ¿qué es lo que más nos interesa? Vale, pues estos sistemas son los que se utilizan en el ámbito de la contratación y promoción profesional. Entonces, estos sistemas tienen, digamos, una serie de obligaciones, ¿vale? Entonces, los responsables de despliegue, que son los empleadores, antes de incorporar estos sistemas, lo que tienen que hacer es, primero, informar a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores. Solo informar, ¿vale? Podría, ¿no? Pues haberse reconocido un derecho de consulta para que tuviera, pues eso, voz y voto. Pero bueno, de momento es un derecho de información. Y después... también tienen que pues, contar con una documentación ¿no? técnica detallada que se explique ¿no? perfectamente en qué consiste y qué impacto puede tener, y se reconocen la obligación de supervisión humana constante ¿no? para minimizar los riesgos a la salud, seguridad, etc. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar es sistemas prohibidos, los que reconocen las emociones, y sistemas de alto riesgo. Bueno, entonces, centrándonos en la segunda categoría, los sistemas que se utilizan en el proceso de contratación, promoción profesional, ¿qué tipo de riesgo pueden generar? Vale, pues mira, para responder, voy a decirte un ejemplo que yo creo que es muy claro, ¿vale? Para responderte a esto. Hace algunos años, que supongo que nuestros oyentes seguro que lo han escuchado, Amazon protagonizó muchos titulares por su algoritmo de contratación. Y es que durante varios años este algoritmo excluyó automáticamente los currículum de mujeres porque identificó que el perfil masculino como el más exitoso, ¿vale? Dado que incorporaron este algoritmo, y para alimentar a este algoritmo introdujeron, digamos, todos los currículum de aquellas personas que habían sido promovidos en mayor medida durante los últimos años. Creo que eran durante los últimos 10 años. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todas las personas que habían promovido eran pues, hombres, mayoritariamente hombres. Entonces, lo que pasó es que se generó Exacto. un sesgo a través del algoritmo, Exacto. no de manera intencionada, Exacto. pero se creó al final un sesgo. Vale, Exacto. Vale. Y eso es lo que suele ocurrir. Es decir, no es que los ingenieros, ¿no? los que crean estos algoritmos, los diseñan, tengan una intención, ¿vale? de discriminar a ciertos colectivos. No. Lo que ocurre es que al final los algoritmos son fórmulas matemáticas. Es decir, tú lo alimentas con una serie de información, pues muchas veces no revisas igual esta información pues porque no tienes, digamos, pues igual esta conciencia, ¿no? Entonces tú lo alimentas y al final lo que hace el algoritmo es seguir pues, unos patrones. Entonces, en este caso, lo alimentado con currículos masculinos. Entonces, lo que aprendió el algoritmo es que el perfil más exitoso, porque es el que había sido promovido en mayor medida, eran los hombres. Entonces, excluía automáticamente a las mujeres. Entonces, durante muchos años no se contrataba a mujeres pues, de este perfil específico, por este sesgo. Y al final, lo que nos tenemos que quedar es que los algoritmos no solo reproducen, sino que amplifican la discriminación estructural en el mercado laboral por los datos de entrenamiento, la forma en la que operan, como hemos dicho, sigue patrones, la poca diversidad en los equipos y la ausencia de una supervisión adecuada. Entonces, lo que intenta hacer el reglamento es obligar a que haya una supervisión. Supervisemos la base de datos, primero. Y segundo, lo que hace, que es muy importante, es no solo es antes, ¿vale?, de incorporar este sistema de IA, sino también a posterior.
cómo se desarrolla, qué impactos no previsibles puede tener. Por eso es tan importante supervisión humana. Vale, entonces, a ver, tenemos regulación, Sí, con sus prohibiciones sí. y con sus limitaciones. La pregunta que ahora me hago es, ¿quién se encarga de velar porque todo esto se cumpla? O sea, ¿existe algún régimen sancionador en caso de incumplimiento? Sí. Un poco, coméntanos un poco esto. Bueno, la respuesta no es sencilla. Y bueno, y aquí es también donde vamos a hablar, ¿no?, de inspección de trabajo, que era uno de los temas centrales del podcast. Y es que el reglamento europeo sí que regula, ¿vale?, un régimen sancionador. El problema es que existe no solo... El régimen sancionador es amplio, porque no solo existe un organismo que va a sancionar, ¿vale? Digamos que tenemos 3 organismos que va a sancionar, que es la Inspección de Trabajo, tenemos la AESIA y tenemos, bueno, también la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, bueno, relativo a la AESIA, Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, España es pionera, ¿vale? Es el primer organismo que va a supervisar y va a sancionar en materia ¿no?, de inteligencia artificial. Entonces, siguiendo este esquema, el empleador, ¿vale?, al empleador se le va a aplicar la normativa de la legislación social. Entonces, la LISOS, ¿vale?, se le va a aplicar pues principalmente la LISOS. Entonces, a la hora de sancionar, lo que tenemos que hacer es verificar que la conducta, a ver, qué es lo que la conducta infractora esté, ¿no?, pues tipificada en dicha normativa. Luego esto también, claro, puede abrir un debate sobre la LISO, si nuestra normativa es suficiente o tenemos que actualizar, ¿vale? Porque actualmente no incorporamos términos, pues eso, como, ¿no?, algoritmos de inteligencia artificial, pero bueno, hay muchos autores que sí que abogan porque sí que es suficiente, simplemente es, bueno, tenemos que interpretarlo, ¿no?, en base a estas nuevas realidades. Pero bueno, la respuesta sería que tenemos 3 autoridades y tenemos 3 normativas, que es la LISOS, tenemos pues también el reglamento, ¿no?, europeo, europeo de protección de datos. Entonces, en base a la conducta infractora y en base a quién ha incumplido, podemos aplicar unos u otros. Y bueno, para que se entienda bien, ¿vale? Pues ejemplos. Imaginemos, ¿no?, que un sistema de IA se ha utilizado para selección de personal y discrimina, ¿vale? Y el empleador no toma medidas para corregir esta situación. Pues en este caso es sencillo. Se aplica la LISOS, el sujeto responsable es el empleador y el que sanciona es la Inspección de Trabajo. Luego, un poco más complejo, un sistema que monitoriza de manera excesiva y recopila, ¿no?, procesa datos personales. Pues en este caso no solo es la LISOS, porque también hablamos, ¿no?, de privacidad de datos, entonces también es el reglamento de protección de datos, entonces sanciona tanto la Inspección de Trabajo como la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, bueno, tenemos que jugar un poco a esto. Esto sí que es un escenario bastante complejo. Y bueno, ahí, o sea, te decir, hay estas sanciones, o sea, te decir, ¿en qué consisten? ¿Pueden consistir en multas o en qué...? Y estas sanciones, pues mira, lo bueno es que hablamos de sanciones económicas muy cuantiosas, hasta 15 millones de euros o hasta, bueno, 3% de volumen de negocios a nivel mundial. Entonces, claro, pues cuando hablamos de gigantes tecnológicos, está bien, porque esto, bueno, no asusta, hablamos de millones y millones de euros. Entonces sí que podemos decir que Europa, que esta legislación, por supuesto, ¿no?, que tiene sus críticas, etcétera, pero comparada con otros países, es una buena legislación y en términos de régimen sancionador, pues sí, sanciona. Se podría decir que tiene buenas garantías. Sí, tiene buenas garantías. Vale. Y a ver, una última pregunta que sí que te quería hacer. Sí. Nos has hablado ahora pues de la inspección de trabajo, de quién sanciona, qué norma se aplica y demás, pero ¿realmente está la inspección suficientemente preparada para llevar a cabo todo este procedimiento que nos has contado? Bueno, pues muy buena pregunta. A ver, obviamente surgen dudas sobre si la inspección está suficientemente preparada, porque al final hablamos que se va a enfrentar, ¿no?, pues, a documentación y a sistemas cuyo funcionamiento es muy complejo. Entonces, pues no debemos exigir, y exige la normativa, que todo se explique de manera que se entienda claramente. Es decir, no solo los representantes de los trabajadores, cuando se les informa, ¿vale?, sobre qué sistema se va a incorporar, tienen que entenderlo perfectamente. También la inspección, es decir, cuando no, pues hace una visita o un requerimiento, tiene que entender perfectamente en qué consiste este sistema y qué impacto puede tener.
Y para ello, pues este sistema, ¿no?, debe integrar ya unas instrucciones claras sobre el funcionamiento, que también el reglamento se habla mucho sobre el derecho, ¿no?, a explicabilidad, es decir, todo tiene que entenderse perfectamente. Y bueno, obviamente yo entiendo que también tiene que haber una formación en estas cuestiones, es decir, tanto representantes como Inspección de Trabajo tienen que formarse para poder dar una respuesta, ¿no? Y porque al final estamos hablando que el reglamento incorpora un régimen sancionador que puede ser muy garantista, pero para ello los organismos que se encargan, ¿no?, de esta sanción tienen que tener una formación para poder, ¿no?, responder a todo esto. Tienen que estar actualizados. Tienen que estar actualizados, por supuesto. Y claro que lo van a estar, solo que esto, bueno, requiere tiempo. Y bueno, por ejemplo, una cosa que me parece muy positiva de otros países en Europa, como pues, por ejemplo Francia y Alemania, es que prevén, bueno, podemos hablar de codeterminación, ¿no? No solo prevén el derecho a ser informados, ¿vale?, de los representantes, también prevén el derecho a que los representantes acudan pues, a un experto en IA para antes de emitir cualquier valoración. Y esto me parece muy positivo y creo que podría, ¿no?, pues también trasladarse a la inspección. Es decir, los inspectores tienen que estar formados, pero también yo creo que deberían tener, ¿no?, el derecho a poder acudir a expertos en ciertas ocasiones, pues antes de, ¿no?, emitir cualquier valoración o antes de exigir, ¿no?, y hacer cualquier actuación. Por ejemplo, en Alemania es la empresa quien asume estos costes. Bueno, esto pues también se podría plantear. Sí, pero bueno, respondiendo, creo que tiene que estar preparada y va a estar preparada, pero esto es cuestión de tiempo. Sí. Vale, bueno, pues para ir terminando y no pasarnos demasiado en el tiempo, lo que sí que te voy a pedir es que nada, en cosa de 1 minuto, máximo 2, nos hagas una especie de resumen o un titular de cuál es la valoración final de todo lo que hemos comentado hasta ahora. Pues mira, pues ya que me dejas este espacio, me gusta terminar y me gusta siempre decir algo que es, cuando hablamos de IA, ¿vale? La realidad es que somos constantemente bombardeados, ¿vale?, por innovaciones, progreso. Se utiliza mucho este término, ¿no?, innovación, progreso, la IA va a llegar y va a cambiar todo, ¿no?, y va a mejorar nuestra vida, condiciones laborales. Pero la realidad es que muchas tecnologías pues, se presentan como últimas, ¿no?, innovadoras, revolucionarias, pero terminan siendo los últimos caprichos de sus creadores, ¿vale?, dirigidos a beneficiarse económicamente sin mejorar realmente la vida de los usuarios. Entonces, yo creo que es fundamental, y esta es la idea que debe quedar, que tenemos que evaluar cada innovación no solo por su novedad, sino por qué impacto real tiene en el bienestar y en nuestra autonomía. ¿Está mejorando positivamente la vida, ¿no?, de quien lo usa? ¿Está mejorando la salud, satisfacción laboral? Porque si no lo está haciendo, no puede considerarse progreso. O sea, si profundiza el desequilibrio poder, que es lo que está haciendo, no aumenta la productividad, desmotiva a los trabajadores o viola la privacidad, esto no es innovación, esto no es progreso, ¿vale? Aunque muchos traten de convencernos. Entonces debemos, ¿no?, enfocarnos en esto. Si no es progreso, si no es innovación, ¿qué es? Bueno, pues es último, ¿no?, capricho de los genios tecnológicos. Entonces, no solo es el legislador, también son los representantes, la Inspección de Trabajo y la sociedad civil quien debe ser actor clave en el diseño, la implementación y control del uso de la IA, asegurando que ésta responda a las necesidades reales de la sociedad, que mejore la calidad y que permita una supervisión efectiva por parte de los representantes y de los organismos. Esta es la idea que debe quedar en todo esto. Vale, muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias por haber grabado este capítulo. Estoy convencido de que les va a resultar realmente interesante a nuestros oyentes. Así que nada, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Y nada, a nuestros oyentes nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.